Estamos delante de ti. Yo, Señor, estoy necesitado de aprender y de poner en práctica lo que quieres que hagamos como iglesia. Habla a nuestro corazón, Señor. Sé claro a nuestra vida como lo ha sido desde el momento en que inició este servicio. Tan directo, tan claro, tan preciso, para mostrarnos cuál es tu voluntad, Señor. Gracias, de veras. Que esta palabra, Señor, sea ungida con la presencia de tu Santo Espíritu, amado Dios. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Cuando vamos a la escuela, hay algo que creo que a la mayoría nos estresa, o a mí me estresaba. ¿Qué es? Los exámenes. Acabo de ver unas publicaciones de los tiempos donde yo iba a la escuela, muchas cosas ahí, y hubo una imagen que presentan y dice: ¿quién no sintió terror cuando decían en la escuela, guarden sus cosas y saquen una hoja? Y, híjole, se siente terror, ¿verdad? Parece que va a llegar el monstruo para comernos. ¿Y para qué son los exámenes? Bueno, los exámenes no son porque le caigamos mal a los maestros. Los exámenes existen para ver qué conocimiento tenemos de lo que se nos ha enseñado, si hemos captado bien la enseñanza o no. Bueno, recordemos entonces que las 5 bendiciones que de alguna manera leímos en el versículo 1, consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable y misericordia, son importantes, pero ha llegado el momento de que esto lo demostremos. O sea, hay que demostrarlo, pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo se puede hacer? Y entonces hoy me quiero enfocar en las señales correctas de la unidad espiritual. Las señales correctas de la unidad espiritual. Si mi hermano me apoya ahí con el versículo 2, después de la frase completad mi gozo, vamos a encontrar por lo menos 4 cosas ahí, 4 señales que vamos a empezar a desglosar. Léalo conmigo. La primera es sintiendo lo mismo. ¿Ya lo vio? Ok, repítalo conmigo. La primera es sintiendo lo mismo. 2, teniendo el mismo amor. 3, unánimes. 4, sintiendo una misma cosa. Entonces, ya después de que pudimos entender o tenemos que entender estas primeras 5 bendiciones, hay que tener una respuesta correcta hacia ellas. La primera que observamos ahí entonces es sintiendo lo mismo. Son 2 palabras en el griego autosfroneo, así es, que significa de un mismo pensamiento, ¿verdad? Entonces, sintiendo lo mismo es que seamos de un mismo pensamiento. El Espíritu de Dios nos habla hoy por medio de Alfonso y nos dice que a lo mejor lo que nos rodea es la hipocresía. Y mientras yo escucho
lo que Dios nos regala en labios de Alfonso, digo, híjole Señor, pues ayúdanos porque de verdad, pues no sé los demás, pero a lo mejor yo he actuado de esa manera y de esa forma, porque a veces no queremos eh, decir la verdad, pero cuando el Espíritu de Dios nos confronta, ¿para dónde nos hacemos? Entonces, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo pensamiento, usted y yo tenemos que llegar a decir, Señor, ¿qué estás viendo en mí? ¿Cómo estoy actuando? Que tienes que venir y decirnos, tienes que cambiar en esto. No se trata de poner en mal a nadie. No se trata de hacer un retrato hablado de alguien. Simple y sencillamente se trata de presentar lo que Dios quiere y de ahí saber qué hacemos. Si somos de un mismo pensamiento, entonces todos los que estamos aquí, todos los que están conectados podemos decir, Señor, queremos progresar, porque tú estás hablando a nosotros. El día de ayer René nos expuso una extensa, ¿verdad? Una manera amplia de lo que es ser un obrero del Señor. Varias cosas, varias etapas, varias situaciones que nos llevó y yo vuelvo a caer a lo mismo. Si somos de un mismo pensamiento, tenemos que decir y tenemos que autoentender, Señor, ¿cómo te estoy sirviendo? Porque si se tratara de calificar al hermano o a la hermana, eso nos gusta. No, al hermano, cero. La hermana ni está comprometida. Porque se trata de calificar a los demás. Pero se trata de calificarme a mí. Y se trata de calificarse a usted. Eso es lo que Dios está queriendo, lo que Dios nos está pidiendo. Ser de un mismo pensamiento. Decir, Señor, no lo estás diciendo para la hermana, lo estás diciendo para mí. ¿Verdad? Para mí. Porque esto es importante. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de un mismo pensamiento, hago esta pregunta. ¿A qué se refiere Pablo? Tenemos que observar el contexto de toda la epístola, de lo que hemos venido tratando en algunos versículos, y nos damos cuenta que a Pablo le importa que los filipenses se esfuercen y que el Centro Familiar Cristiano Betel nos esforcemos por mantener una verdadera armonía en la iglesia. Armonía tiene muchas cosas. Si usted lo ve desde el punto de vista musical, nos dan algunas cosas que no soy capaz de explicarlas porque no tengo el entendimiento musical. Pero en la música habla de armonías, ¿verdad? Armonías, diferentes tonos que se ocupan, pero que al mezclarse suenan de una manera acorde y hay armonía. Y se oye bonito. Pero en lo que respecta también hay otra definición de armonía que se refiere a amistad. Y creo que esta podría quedar bien dentro de lo que estamos buscando. Que en la iglesia de Filipos, que en el Centro Familiar Cristiano Betel, tengamos armonía, tengamos una amistad. Y ahorita lo vamos a observar. ¿Por qué? Mire, vamos nada más el mismo capítulo, unos versículos adelante. Versículo 5. El apóstol Pablo le dice a los filipenses, ¿verdad?, que para poder tener esa armonía en la iglesia es necesario tener el mismo pensamiento que estaba en Jesús. Mire cómo lo leemos. Dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. O sea, si alguien es nuestro mayor ejemplo, ¿quién es? Jesucristo. Y ahorita vamos a llegar a un punto más. Él es nuestro mayor ejemplo.
Entonces, eh, recuerdo algún día lo dije y hubo un mensaje que predicó el hermano Jonathan Velázquez Santos hace muchos años aquí en Betel que se me quedó muy grabado, cuando él nos exponía y nos decía, ponía como ejemplo a Salomón como el escritor de los proverbios, con una sabiduría muy grande, y a Jesucristo, ¿verdad? Como un hombre también con una sabiduría de parte de Dios excepcional. Y decía él de Salomón, Salomón es la clase de gente que dice, haz lo que digo, pero no lo que hago. Y Jesucristo es de la categoría de la gente que dice, haz lo que digo y también lo que hago. Entonces tenemos dos vertientes, como nos llevaba en la oración el día de hoy, cómo queremos ser. Entonces, nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. Y en todo momento nosotros vemos en Jesucristo una armonía tremenda en todo su ministerio. O sea, se dio a la gente, se entregó a las personas. Ese es Jesucristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo, más adelante a lo mejor lo vamos a disertar, este versículo lo vamos a desglosar, pero aquí está, que también se encuentren ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora, vamos en la misma epístola a un capítulo más, capítulo 3, versículo 16. Versículo 15, perdón, versículo 15. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Tuve la oportunidad de, como usted se da cuenta, de ir desglosando a veces algunos versículos y quisiera leerle como lo alcancé a comprender, cómo quedaría haciendo un exégesis de este versículo. Por lo tanto, todos los que hemos alcanzado una madurez espiritual en el conocimiento de la verdad, seamos de un mismo pensamiento. Porque si pensamos de manera diferente o insistimos en vivir en el pasado sin querer llegar a la meta, Dios lo va a mostrar. Eso es lo que más o menos podría yo decir que al estudiar este versículo y al desglosarlo, podría quedar de esta manera. Lo voy a volver a repetir. Por lo tanto, los que hemos alcanzado madurez, los que somos perfectos, ¿verdad? No habla de gente que no se equivoca, sino habla de una madurez espiritual. Y hemos alcanzado una madurez en el conocimiento de la verdad. Entonces, la gente que va llegando a Cristo puede ser que lo entienda, pero muchas veces va a decir, pero yo ¿por qué tengo que hacerle bien a esta persona? ¿O por qué me tengo que llevar bien con él? No lo van a entender porque no son personas maduras, no han alcanzado la madurez. Por eso hay mucha gente que a veces usted puede decir, ya tienes 10 años, 5 años, los años que sean en el Evangelio, pero sigue siendo inmaduro. Sí, porque no han alcanzado la madurez. ¿Por qué? Porque no hemos permitido que Dios trabaje con nosotros. Queremos que nos consientan. O sea, en cierto punto o de cierta manera, un niño mimado es difícil que alcance una madurez. Porque nunca va a alcanzar a valorar lo que va en la vida, porque los padres le ponen todo al alcance, todo a la mano. Ay, tú no cortes la naranja, yo te la corto porque te vayas a cortar. En lugar de decirle, mira, el cuchillo se agarra así, se hace de esta manera. No, tú no calientes las tortillas porque te vayas a quemar, mejor yo lo hago. Nunca van a alcanzar la madurez. ¿Por qué? Porque no les enseñamos.
Pero los padres que tienen la oportunidad de enseñarle a sus hijos, a mí me sorprende, por ejemplo, gente con alguna discapacidad. Algún día, no sé si usted vio la película de Ray Charles, la de Ray, y desde temprana edad él perdió la vista. Y parece cruel la manera en que lo tratan sus papás, pero sin embargo, a la larga le sirvió, porque no le acercaron nada. Al contrario, le enseñaron a vivir con esa discapacidad de la falta de vista. Y entonces, pues se hizo hábil en muchas cosas. Fue un gran músico. Y usted puede entender que muchas personas que tienen una discapacidad llegan a tener hasta cierto punto y llegan a lograr muchas cosas porque sus padres los impulsaron. ¿Qué les están provocando? Una madurez. Entonces, lo que Dios está haciendo con nosotros es madurarnos. O sea, a nosotros nos gustaría que nos aplaudieran, que viniera cualquier persona que nos dijera, ahí la llevas, vas bien, sigue echando ganas, tú eres un campeón y todo. Y eso nos alentaría. Pero cuando el Espíritu de Dios viene y nos dice, pues mira, la verdad yo creo que eres un hipócrita porque haces como que oras y no oras, haces como que lees y no lees, haces como que llenas un formato, pero la verdad es que no lo estás llenando bien. Y viene el Espíritu de Dios a decirnos muchas cosas. La verdad es que a muchos no nos gusta, pero ¿sabe qué? Eso nos debe de impulsar para llegar a ser maduros en el Señor. Entonces, seamos de un mismo pensamiento, ¿verdad? En el conocimiento de la verdad, seamos de un mismo pensamiento, porque si pensamos de diferente manera, no, si decimos, ese Ponchito ahora sí se le barrieron, se me hace que Brenda no le dio de comer, ¿no? Se me hace que no le dio de comer. O se me hace que no durmió. ¿No? Entonces, si pensamos de diferente manera, solamente estamos acarreando una situación. Queremos estancarnos viviendo del pasado. Hermano, déjeme decirle algo, ¿eh? El Señor, y se lo he dicho varias veces, Dios siempre va hacia adelante. Si usted se queda, nos estancamos, y el que se estanca se pudre. Entonces hay gente que dice, no, yo de aquí ya no avanzo. Te estancaste. Entonces no vas en busca de lo que Dios quiere. Hay algo que a mí en lo particular me ha costado trabajo, y es hacer bolitas, así como cuando hacíamos los papeles que tirábamos a la basura, hacerlos bolitas y tirarlos al cesto de la basura. Me ha costado mucho trabajo hacer bolitas, muchas cosas que a mí me sembraron cuando yo era pequeño, pero que al hacerlo he tenido que reconocer que siempre Dios va a más, y que quiere más, y que desea más, y que anhela más. Le digo una cosa, Dios es inagotable. La persona que dice, yo ya llegué a conocer a Dios, pobrecito, no sabe lo que dice, porque el Señor es inagotable. Hoy recibimos algo de Él y mañana podemos recibir más de Él, porque Él siempre va a más. Entonces, no podemos estancarnos, no podemos decir hasta aquí y hacernos a un lado sin llegar a la meta, porque simple y sencillamente Dios lo va a mostrar. ¿Cómo lo va a mostrar el Señor? Por nuestra conducta. Pero hay gente que trae una velocidad en el Señor tremenda y uno dice, wow, qué bárbaro, cómo van creciendo en el Señor. Pero llega un momento en que se desinflan. La Biblia no dice más vale paso que dure y trote que canse. No lo dice, pero es un dicho que suena ahí, dando a entender, no corras, tranquilo, pero llega a la meta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender que en el Señor tenemos que ir avanzando cada día hacia adelante, hacia adelante. Recuerda lo que ya dijimos también, el que toma el arado y mira hacia atrás no es apto. No sé, nos rectificaba Juanis algo muy interesante. No que está afuera, no es apto. No es apto, no está entendiendo.
que no podemos hoy decirle sí al Señor y mañana no. No, con el Señor tenemos que ir en donde, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Espero estarme dando a entender. Ahora, versículo 16, pero en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, si entendemos esto, dice, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. ¿A qué debes aferrarte? Al avanzar, a lo que ya hemos logrado. Entonces, la petición que Pablo les hizo a los cristianos de Filipos es mantenerse en armonía en cuanto a la perfección, o ya lo vimos, en cuanto a la madurez espiritual que nos lleva al destino que es la santificación. Recuerda que la santificación tenemos que ir avanzando. ¿Qué es ser santo? Tener el entendimiento que fuimos apartados para Dios. Y por lo tanto tenemos que comportarnos como para Dios. Mire, se lo voy a ejemplificar. Recuerda que llegó un momento en que David se va con los filisteos porque Saúl lo quiere matar y pelea por los filisteos. Y los filisteos ganaron muchas batallas a tal grado que el rey de los filisteos está contentísimo con David. Y llega un momento en que van a conquistar ahora, los filisteos van a conquistar y van a pelear en contra de Saúl. Y entonces la gente le dice, ¿sabes qué? Nada más que lo lleves a David, porque tal si le salta lo judío y en lugar de pelear a favor de nosotros, pelea en contra. David tenía puesta la camiseta de los filisteos, pero muchas veces esa situación Dios tiene que, eso es algo que Dios mueve, porque en medio de lo que los filisteos van a pelear contra Israel y muere ahí Saúl con sus hijos, en ese momento David está librando otra batalla que también tiene que ver con otra enseñanza. Entonces Dios tiene todo, pero ¿a qué me refiero? Que cuando tienes puesto tú y cuando tengo puesta yo la camiseta de lo que verdaderamente creemos, ¿verdad? Entonces sabemos para qué hemos sido apartados y para quién hemos sido apartados. Entonces, si hemos sido apartados por Dios, comportémonos como lo que somos, hijos de Dios. No podemos venir y ponernos aquí la camiseta de que yo soy el más cristiano de todos los cristianos y salir allá afuera y vivir de una manera impropia. No se puede. Tenemos que ir en esa madurez, porque el destino es nuestra santificación. Ahora, ¿cómo logramos esto? ¿Verdad? ¿Cómo se logra esto? Dos cosas que son muy importantes y que usted las sabe, nada más que las vamos a rectificar. Por lo menos dos, no son las únicas, pero por lo menos dos. La oración. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 3:10. De día y de noche imploramos con mucha insistencia a fin de verlos personalmente y completar lo que falta de su fe. O sea, Pablo, que le está escribiendo también a los tesalonicenses, es un hombre de oración. Y es un hombre que está orando por Filipos, por Éfeso, por Tesalónica, por Corinto, por las iglesias que está levantando en Galacia, por las iglesias que le está llevando. Pero entre las cosas, a mí me sorprende, hermano, la manera, mire, usted y yo conociendo la manera en que Dios se movía en la vida de Pablo, que dicho sea de paso, dicen que los 9 dones se manifestaron en su ministerio. Bueno, era un hombre de Dios. Era un hombre que Dios le ocupó en hacer milagros. Y muchas cosas que uno dice, cuando usted encuentra una persona de esa naturaleza y le dice, hermano, quiero orar por usted, ¿usted qué le diría?
quizá yo le diría, oye, Pablo, ora para que el Señor me dé mi casita, ¿no? Porque ya no quiero rentar. Pablo, te encargo, ¿no? Si puedes orar, fíjate que, pues, estoy pasando por esta situación y yo quisiera, al fin a ti Dios sí te escucha. Sin embargo, Pablo, que es un hombre de oración, usted obsérvelo. Y las veces que ora al Señor por las iglesias, no dice, Señor, que tengan más dinero. Señor, que sean más prósperos para que me den más ofrenda. Señor, conmueve su corazón para que me manden una ofrendita ahí donde voy. Señor, dale sus casas a los que han perdido y a los que han quitado todo. No. Usted observa las epístolas de Pablo y dicen que crezcan en el conocimiento de la palabra. Que tengan un discernimiento. De día y de noche imploramos con mucha insistencia, a fin de verlos personalmente y completar lo que falta de su fe. En eso oraba. Esa es la manera en que podemos nosotros llegar a la perfección, a la madurez, a la santificación, orando insistentemente por el hermano, sí, pero por mí también. Señor, permíteme crecer más en la fe. Permíteme crecer más en el conocimiento de la palabra. Permíteme tener más discernimiento, Señor. Mire, yo platicaba con mi esposa y decía, una de las cosas que durante mucho tiempo a lo mejor nos equivocamos es las veces que alguna persona detrás de un púlpito, al darnos una palabra, alguien le dijo, tú tienes el don de fe y tú tienes el don de sanidades. Y parecería como que la persona que estaba profetizando, como que era el encargado de darnos, ¿verdad? Tú tienes el don de sanidades. Y entonces, nosotros como tenemos el don de sanidades, llegamos a pensar y a decir, bueno, lo puedo ocupar con quien yo quiera. Porque parecería que se nos fue dado el don. Y no es así. Primeramente, el que reparte es el Espíritu Santo. Y en segundo, ¿sabe cuándo funcionan los dones? Cuando usted y yo obedecemos a Dios. El día que usted y yo nos atrevamos a obedecer a Dios, le puedo asegurar que como Pablo, los 9 dones pueden fluir por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos va a ocupar. Si hay que tener un discernimiento de alguien que quiere abusar de nosotros, la ciencia va a venir y va a decir, esto no está bien. Si hay que orar por alguien que Dios dice, ora por él porque yo lo voy a sanar, usted activa ese don de sanidad, activa el don de milagros, activa el don de fe y ora por él porque sabe que Dios ya le dijo, ora por él, ora por ella, porque yo lo voy a sanar y en el nombre de Jesucristo lo va a sanar. Entonces, tenemos que crecer nosotros, pedirle a Dios, permítenos crecer en un mismo pensamiento. Ahora, hay otro conocidísimo, Primera de Pedro 2:2, que lo leemos y dice así, deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada para que por ella crezcan para salvación. O sea, el que nosotros tengamos la Biblia no quiere decir que la tengamos ahí como nada más, como un amuleto. La Biblia no es para ver quién tiene la mejor Biblia, para ver quién tiene la Biblia más cara. No. La Biblia es para que usted y yo la leamos, la escudriñemos, la deseemos. Deseen como el niño recién nacido la leche de la palabra que no está adulterada para que por ella crezcan. ¿Para qué? Por eso mucha gente no sabe lo que es la salvación. Porque nada más está informada de lo que oye, pero no de lo que lee. Pero cuando usted y yo somos confrontados por la palabra, caramba, dice, Señor, yo pensé que tenía un pie en el cielo, pero más bien ya lo tenía en el infierno. Porque la palabra de Dios es clara para hablarnos y para decirnos lo que tenemos que hacer.
Entonces, la petición de Pablo sobre sintiendo lo mismo, no solamente es para los filipenses, no solamente era para los filipenses. Mire, vamos a Romanos, nada más para que, vamos a leer tres pasajes. Romanos 15:5 dice, y el Dios de la perseverancia y de la exhortación les conceda que tengan, ¿qué? El mismo sentir. O sea, porque esto no es de Filipos, esto es de la iglesia en general. Entonces, algo está pasando en Roma que al despedirse Pablo ya de su carta, les está diciendo, les conceda que tengan el mismo sentir los unos por los otros, según ¿quién? Cristo Jesús. Siempre está aquí el ejemplo que es Cristo Jesús. Seamos de un mismo sentir. Primera de Corintios 1:10. En su primer carta a los Corintios dice, los exhorto, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que se pongan de acuerdo y que no haya más disensiones, disputas, pleitos entre ustedes, sino que estén completamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. Autos froneo. En la misma mente y en el mismo parecer. Hermano, se trata de buscar de Dios. Vamos a buscar de Dios. Hermano, se trata de santificarnos. Hermano, vamos a santificarnos. Hermano, se trata de que Dios está hablando a nuestra vida, que tenemos que tener comunión con Él. Vamos a tener comunión con Él. Se trata de que tengamos que leer la palabra. Vamos a leer la palabra. Se trata de escudriñarla. Vamos a escudriñarla. Pero vamos a hacerlo de la manera correcta. Nos decían ayer que cualquier persona que trabaja en lo secular, que sale con una actitud, a ver cómo me va, a ver ahora qué me dicen, pues simple y sencillamente es una persona que no está disfrutando su trabajo, porque a lo mejor está haciendo algo que no le gusta, que lo está haciendo porque pues no hay otra forma de recibir algún centavito y se contrató ahí por unos cuantos pesitos, ahí para lo que salga, ahí para el chivo, pero no está disfrutando lo que de alguna manera es. Pero cuando disfrutas lo que de alguna manera estás trabajando, oye, es fabuloso saber con que, ¿sabes qué? Ya me voy porque tengo que hacer esto, tengo que surtir, tengo que hacer pedidos, tengo que, o sea, en mi caso estoy hablando como comerciante. Me gustaba mucho ir, hacer cuentas, yo tenía papelitos por todos lados y tenía divisiones y esto va aquí y esto va acá y eso me encantaba. Para mí el viernes era un día preciosísimo porque el viernes para mí se me iba el día rapidísimo porque tenía que hacer pagos, tenía que hacer esto, lo otro y aquello y se me juntaba la gente, pero para mí era un agrado estar ahí, lo disfrutaba. Hermano, ¿a qué quiero llevarlo? De lo que nos platicaron ayer y de lo que yo quiero decirles el día de hoy. Cuando usted y yo sepamos que hemos sido llamados obreros del Señor, entonces vamos a amar la palabra del Señor. Vamos a amar el tener comunión con el Señor. Vamos a amar a agradar al Señor. Vamos a amar el ser cada día de un mismo pensamiento, sintiendo lo mismo. Segunda de Corintios 13:14 dice, en cuanto a los demás, hermanos, regocíjense, sean maduros, sean confortados, sean de qué? De un mismo sentir, autos froneo, vivan en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con quién? Con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todos los santos les saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Me encanta este último versículo porque está ahí la Trinidad. Y la Trinidad no está peleada, está en armonía. Y así debemos de ser nosotros. Por eso el Señor dijo, hagamos al hombre
a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si Dios está buscando en usted y en mí es que sintamos, ¿verdad? Que sintamos lo mismo. Betel, yo le invitaría en esta hora, en esta primer señal que observamos, que hagamos a un lado muchas cosas que a veces tenemos en la cabecita y en la mente y vamos a concentrarnos, aún usted que esté en casa, cuando vengamos o cuando tengamos que rendir un informe para la gloria de nuestro Dios, que seamos de un mismo sentir, de un mismo pensamiento. Número 2, dice ahí el versículo, si regresamos al 2:2 de Filipenses, teniendo el mismo amor. Teniendo el mismo amor. Teniendo el mismo amor es otra señal espiritual que trasciende y que va creciendo hasta lograr una verdadera amistad. Tener el mismo amor es amar a otros por igual. Eso significa amar a otros por igual, o como usted y yo lo leemos en la palabra de Dios, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amar a otros por igual. Si Jairi ahorita voltea con la persona que está a su lado, pues lógicamente decir, no, pues yo la amo, es su esposo, recién casados casi, apenas unos meses. Triste sería que ya ahorita ya estuvieran agarrados del chongo, entonces no hay amor, ¿no? Si voltean ahí, Sai a la derecha o a la izquierda, dicen, no, pues yo amo. Si volteo a la derecha, mi hermana. Si volteo a la izquierda, mi mamá. No, yo las amo. Bueno, lo mismo René con Cintia, lo mismo Gabriel con Olga, ¿verdad? O sea, ¿por qué hasta Ponchito se pasó allá con Brenda para que, bien, supieran, ¿verdad? Entonces, estamos ahí, pero no quiero decir por este lado de acá porque también vaya a ocasionar alguna situación, pero de alguna manera, ¿me estoy explicando? Estamos sentados con la persona que amamos, sintiendo el mismo amor. Pero, hermano, no solamente se refiere con aquellos que aman, porque dice el Señor en el Sermón del Monte, si amas a quien te ama, ¿qué recompensa tienes? ¿No? Pero está diciendo que va a crecer nuestro amor a medida, ¿verdad? Que tenemos el mismo amor, estaré creciendo el amor para que amemos a otros y a todas las personas, ¿verdad? Igualmente, de la misma manera como Él nos amó a nosotros. ¡Wow! ¡Qué cosa tan hermosa! Tener el mismo amor es la más grande prueba de que somos discípulos del Señor. Mire lo que dice este versículo tan conocido por usted y por mí. En esto conocerán todos que son, ¿qué? Mis discípulos. Si tienen amor los unos por los otros. O sea, ¿eres discípulo del Señor? Sí. ¿Sabes cómo lo vas a demostrar? Teniendo amor los unos por los otros. No por quien te conviene, no por quien te cae bien, los unos por los otros. El amor de Jesús es nuestro modelo y usted lo puede observar en este capítulo 15, versículo 12, que dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, ¿como qué? Como yo los he amado. Wow. Entonces, Pau, este mandamiento que da el Señor Jesús va por encima de y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque muchas veces nosotros ni nos amamos. Esa es la verdad. Muchas veces observe usted y difícilmente usted dice, no, yo sí, qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero. No, la verdad es que no es cierto. La verdad es que nos duele el estómago cada vez que comemos chile, pero no podemos dejar de comer chile. ¿Por qué una comida sin picante
Pues por favor, hermano. Sí, sí, por favor. O sea, oiga, unos taquitos al pastor. O unos taquitos de ojo o de cachete sin esa salsa verde. No, pues no son tacos. No saben igual. Pero que después, ¡ay! Que pues no puedo dormir. Pues ¿cómo vas a dormir si te comiste 18 tacos? Pero no es tanto por la cantidad que nos habíamos comido, sino por la salsa que le pusimos. A veces ni yo mismo me quiero. Por eso el mandamiento, Pau, va más allá. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Usted encuentra en la Biblia donde dice, solamente los que me amen, por ellos voy a dar mi vida. No. Porque de tal manera amó Dios a quién? Al mundo. Que dio. Sin recibir nada a cambio. Ese es el amor de Jesús, que es nuestro modelo. Y me despido entonces con 3 ejemplos para que usted y yo podamos entender a qué se refiere con tener el mismo amor. David y Jonatán. Qué hermoso nombre. Mire, dice ahí, entonces Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. La gente inventa cada torpeza, cada tontería, porque a veces ocupan este versículo de una manera impropia para decir que David y Jonatán eran homosexuales. Nada que ver. Mire, nada más, el trasfondo es interesante, le voy a decir por qué. Porque siempre el rey, cuando fallecía el rey, ¿quién era el que quedaba? El príncipe, ¿no? Si fallecía el rey, su hijo quedaba para ocupar el trono. Entonces, Saúl era el rey y Jonatán era el hijo mayor que tenía Saúl. Si moría Saúl, ¿quién tenía que ocupar el trono? Jonatán. Pero Saúl hizo lo incorrecto ante los ojos de Dios. Y antes de que falleciera, antes de que el Señor le quitara la vida a Saúl, o de que permitiera que lo mataran, ungió a David. Y sabía una cosa, Jonatán sabía que el que iba a ocupar el lugar de su padre no era él, era David. Pero nunca hubo celos, nunca hubo una disputa, nunca hubo una contienda, nunca hubo un pelear. No, Jonatán estaba dispuesto. ¿Sabe por qué? Porque Jonatán tuvo un entendimiento de que David era el hombre conforme al corazón de Dios. Jonatán hizo pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Y le digo una cosa, David lo cumplió. Cuando llegaron los filisteos, después de que terminaron la guerra y llegaron al campamento para, ¿verdad?, saquear todo lo de Israel, en ese momento su hijo fue tirado, fue lesionado, no volvió a caminar. Y una vez David dijo, yo hice un pacto con David. ¿Habrá alguno? Y alguien se levantó y dijo, sí, hay uno. Tráiganlo. Porque hice un pacto. ¿Sabe por qué? Porque ese es amor. Ahora, la gente cuando llega a un estatus se olvida. Y cuando David fue rey, no se olvidó. Eso es amor. ¿Está bien? Vamos a otro más. Pablo, Priscila y Aquila, que es un pasaje también muy hermoso. Dice Pablo en Romanos 16, dice, saluden a Priscila y Aquilas. Aquí me llama la atención que dice Aquilas en esta versión. Aquilas, mis colaboradores en Cristo Jesús. Mira algo interesante, versículo 4, que expusieron sus cuellos, o sea, sus vidas, por mi vida. Y a quienes estoy agradecido. No solo yo, sino también todas las iglesias
de los gentiles. Ese es el amor que el Señor está. O sea, ¿te das cuenta? Pablo, agradecido con Aquila, con Priscila, porque pusieron su vida, fueron capaces de dar su vida por. Qué interesante, qué interesante. A veces nosotros no lo queremos hacer, pero que tengamos el mismo amor es, no, les decía yo, no ver a quién le toca la despensa para ver si la damos o no la damos, sino porque nace de mí bendecir, bendigo. Y número 3, y con esto termino, ahí por si a alguien le interesa este nombrecito muy bueno, Onicéforo, Onesíforo, Onesíforo, Onesíforo Velázquez. Wow, interesante. Si yo me concede otro hijo, yo creo que sí le pongo así. Onesíforo Velázquez Martínez. Mire lo que dice el versículo 16. El Señor conceda misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me reanimó y no se avergonzó de mis cadenas. No una. ¿Algún día usted ha escuchado predicar de Onesíforo? Ni yo. Sería difícil que a lo mejor yo preparara un mensaje exclusivo de Onesíforo. Pero este versículo a mí me llena, porque muchas veces me reanimó. ¿Sabe por qué? Porque a veces usted piensa y yo pienso que los que estamos aquí al frente las llevamos así, como que estamos entre nubes, sin problemas. Si usted supiera todo lo que tenemos, pero cuando hay una palabra, cuando hay una manera de animar, cuando hay una manera de decir, echarle ganas, Dios está contigo, es algo preciosísimo. Versículo 17. Más bien, cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Qué hermoso, ¿no? O sea, recuerde que Pablo está en Roma, capítulo 28 ya casi de Hechos, lo último está en Roma. Y, y a veces, eh, aunque abre una oportunidad para que lo visiten, no es como ahora, hijo, ¿dónde lo encontramos? Está en Roma, sí, pero ¿en qué parte? Y se dio a la tarea de buscarlo solícitamente, ¿dónde está? Y preguntó aquí, preguntó allá, y preguntó allá, hasta que lo encontró. ¿Sabes por qué? Porque eres mi amigo, Pablo. Y no te puedo dejar en estos momentos. No te puedo dejar en estas circunstancias. Estás preso por predicar la palabra, no por ser un delincuente. No podemos dejarte. Aquí estamos contigo. Eso es lo que Dios quiere. ¿Gusta ponerse en pie? Adelantamos dos, ¿no? Adelantamos dos ahí en Filipenses. Deje de ver aquí. Acá está. Adelantamos dos. Pensando de la misma manera, teniendo el mismo amor. ¿Por qué no cierra sus ojos? Ahí donde está. Si usted pudiera resumir lo que tratamos el día de hoy en su mente, ¿cómo lo haría? De estas dos cosas. ¿Cómo lo haríamos? Pensando
teniendo el mismo pensamiento, teniendo el mismo sentir. Usted que está en casa, mi hermano, tiene el sentir de parte de Dios de decir, híjole, quiero estar en tu casa. Quiero venir a tu casa. Si ciertamente en los años donde se dio la influenza y tuvimos que cerrar, gracias a Dios, por 15 días la congregación, no teníamos esta herramienta que hoy tenemos de las redes sociales. En esta pandemia que ya va más de 2 años y quizá vamos para un tercer año, donde hemos tenido que estar batallando con la salud, algunos de nosotros o algunos de ustedes. La verdad es que qué bueno que nos ha acercado para poder llevar la palabra a diferentes lugares. Hoy tenemos gente en Veracruz que nos ve, hoy tenemos gente en Tabasco que nos está observando, hoy tenemos gente en otras partes de la República que seguramente nos están viendo y qué bueno que podemos llegar a ellos. Pero ¿cuál es el sentir del Señor? ¿Ya no regresar a su casa? ¿Ya no volver? Si somos de un mismo pensamiento, al menos que no sea imposible. Pero si podamos, seamos de un mismo pensamiento, Betel. Vengamos a la casa de Dios. Sintiendo el mismo amor. ¿Por quién? Por mi prójimo. Por la persona que está a mi lado. Por la persona que lo necesita. ¿Puedo ayudarle? Con todo gusto lo voy a ayudar. Puedo tenderle la mano, con todo gusto le tiendo la mano. Puedo hacer algo por él, por ella, con todo gusto lo voy a hacer. No es mi papá, no es mi mamá, no es mi hermano, no es mi hijo, no es mi hija, no es de mi familia, pero es mi hermano en Cristo. Pero esa es una persona que no quiere a Cristo, pero que necesita que yo le pueda ayudar. Y si lo puedo hacer, con todo gusto le voy a tender la mano. Porque esa es la manera de mostrarle a la gente con mis hechos que estoy creciendo, que estoy madurando y que Cristo vive en mí. Gracias, Padre. 4 señales, hoy vimos 2. Gracias, amado. Gracias por eso.